Y seguimos en elgocho.com y acá tenemos a nuestro entrevistado el día de hoy, el doctor José Vicente Carrasquero, quien tiene su blog que es, ¿cómo es? Políticamente hablando. Política sin pasiones. Pero sobre todo que estamos hablando de la necesidad de restablecer el Estado de Derecho, y por eso nuestra insistencia de que la elección que tiene que venir a Venezuela es de sus representantes, tanto en el Congreso, que son los diputados, como en el Senado, que son los senadores. ¿Por qué? Y que tiene que ser uninominal. ¿Por qué? Porque usted tiene que agarrar y poner su nombre y correr. Ya basta de que resulta que a cuenta de los partidos, entonces agarran y deciden a un sapo con cola, lo cogen con una pinza y porque entrega una platica lo ponen de diputado salidor por el Zulia, como nos pasó con cierto espécimen que después fue presidente del Congreso y se lo dejó cerrar, por ejemplo. Un bicho que nunca ha ido ni para Maracaibo, que no sabe dónde vendían las mandocas allá frente al Hotel Maruma en Maracaibo. Pero más allá de eso, lo interesante es que queremos representación de los que viven en su territorio para que le den la cara a sus electores, porque el suplente no da la cara, el de lista no da la cara, solo el uninominal. Bueno, pues él solo elige uninominales. Y ese cuento en Venezuela, que hay como 400 diputados en un país que no tiene sino 21 millones de habitantes, pero resulta que usted va a buscar los diputados y lo que hay es un poco de focas, que la mitad no va a la sesión y la otra van a aplaudir así con las orejas como unas mulas delante de lo que diga el huérfano. Le copio, profesor. Mira, yo lo que creo que sí es importante rescatar de tu idea nuevamente es que los diputados son una representación del pueblo. Y tenemos que hacer tantos circuitos uninominales como decidamos que es la tasa de representación poblacional. Y a lo mejor eso nos deja en, qué sé yo, 250 diputados, por decir un número, pero entonces tenemos que tener 250 circunscripciones, de forma tal que el diputado es un representante de su gente, no es un agente del partido político, que fue una de las rémoras que nos quedó, lamentablemente hay que decirlo, de la democracia antes, cuando, como dices tú, se hacían listas y se traía gente de otros estados para completar la lista, ya fuese porque no conseguía gente, cosa que no era probable, pero sí gente que ponía una platica, gente que buscaba de alguna manera encajarse en esos nuevos congresos. Entonces, la representación del pueblo en el Congreso por una persona que verdaderamente le rinde cuenta a sus electores sería un acto de modernización de la política venezolana muy importante. Igual tendríamos que hacer con los senadores, aunque los senadores sí no hay manera de evitar, porque si son representantes del Estado, bueno, pero se deben a los habitantes de su Estado. Pero tienen que vivir en el Estado. Absolutamente, absolutamente. O sea, eso no puede ser que un senador sea senador por el estado Zulia y viva en Caracas. Eso no tiene sentido, porque entonces la gente del Zulia no va a estar representada por una persona que tenga los intereses de ese estado, por una persona que sepa las vicisitudes y lo que sufre una persona en ese estado. No, y por ejemplo, yo voy a hablar de mi estado. Si usted va a elegir senadores y el señor Julián López vive en Abejales y va a hacerse senador, él va a ser senador desde Abejales hasta los que viven en Pueblo Hondo saliendo para Mérida, hasta los que viven en la salida de La Fría cogiendo para Casigüelcubo, pero es de todo el estado, pero es del estado. Lo que no puede ser es que te traigan un bicho en paracaídas, no, porque lo puso el partido. Esa falacia hay que acabarla, porque usted lo dijo, de las rémoras hay que acabar con las rémoras. Si queremos verdaderamente una nueva república, tenemos que pensar lo que ya ha funcionado en los sitios donde funciona, porque este país llega a 250 años de democracia este año, algo hicieron bien. Y si nos copiamos tanta bolsería, sería importante copiarnos cosas buenas.
Déjame meterte en la cuñita aquí, que es tu programa, pero yo creo que es importante. Esto que está pasando con el señor Ernesto Villegas es un asunto inadmisible. Ernesto Villegas no puede venir a decir que él es independiente porque metió una carta que el partido renunció. Después de 26 años sirviéndole al chavismo, tú no eres independiente, Villegas. Tú eres una pieza de ahí. Y cuando estés en la Defensoría del Pueblo, si por mala suerte, o más bien por malas movidas de la Asamblea Nacional te llegan a designar en ese cargo, el pueblo va a seguir, como en los últimos 26 años, sin defensor del pueblo. La Defensoría del Pueblo ha sido totalmente inánime. Es mucho más es tan grave como lo que tú estás diciendo de los diputados y los senadores, ¿no? Un señor que está ahí para defender al pueblo, pero que en realidad lo único que le ha hecho es hacer mutis por el foro para no molestar al poder. Entonces llegamos al extremo de ni siquiera saber cómo se llama el defensor del pueblo, porque es tan inocuo, es tan inútil, que ni el nombre del defensor del pueblo sabemos. Pero hay otra. Hay que pasarlo por el detector de mentiras. Porque a mí me tiene... En el caso de Villegas lo rompe. A mí me tiene que agarrar y poner las manos en el detector de mentiras y meterle un cable 440, y cuando le pregunten, ¿tú viste caminar vivo a Chávez por el hospital militar? Y si el tipo miente, y cuando se le dispare la curva, que agarre y ¡clean! Y le clave su corrientazo, porque ese cuento no se nos olvida. Sí, allá estaba el presidente, yo conversé con él, el tipo estaba gozando un pullero en el hospital militar, estaba mamando gallo con las enfermeras. Ajá, y ese perro cobero entonces ahora dice que va a ser el defensor. ¿Defensor de quién? Esa es la gran pregunta, digo yo. Bueno, y lo mismo pasa con el Contralor. El Contralor viene de ser el secretario del Consejo de Ministros. El secretario del Consejo de Ministros, evidentemente, una ficha partido de gobierno. Entonces ese Contralor está controlando qué. Y después tienes el fiscal, que también ha sido una persona con cargos dentro de la estructura gubernamental. Con eso hay que acabar y tener verdaderamente un Consejo Nacional Electoral que no sea cuotas de los partidos. Eso no es lo que dice la Constitución. La Constitución dice que nosotros tenemos que tener un Consejo Nacional Electoral de gente independiente. Y gente independiente es gente que no haya pertenecido a los partidos políticos, que no haya militado en los partidos políticos, porque a la gente, a Villegas, no se le va a quitar el precio hueco por meterse en una ducha y echarse una enjabonada. No, y hay otra. Usted podía echar ese cuento hace 15 años, pero hoy usted se puede consultar con Dios, que es el señor Google, y después agarra y lo pasa por la inteligencia artificial y le mete el nombre y dime este bichito dónde estuvo militando. Y ahí le aparece todo el estoraque. Así que tiene que ser a prueba de inteligencia artificial. Y lo pruebas en Grok, lo pruebas en ChatGPT, lo pruebas en Gemini. Y si después de pasarlo por ahí dicen que usted verdaderamente no militó, se la creo. Pero eso es parte de lo que tenemos que plantearnos si verdaderamente queremos autoridades independientes, digo yo. Absolutamente, porque en la independencia es que está el resguardo del pueblo, porque es gente que tiene que estar dispuesta a confrontar al poder, es gente que tiene que estar dispuesta ante el abuso de los presos políticos a presentarse ahí y decirle al gobierno, usted no puede tener a este señor preso porque él no hizo nada. Eso sería lo que tendría que hacer el defensor del pueblo y el mismo fiscal. El Consejo Nacional Electoral, el señor Amoroso, que tiene que ir preso porque cometió un fraude muy, muy grande. Él cree que la gente se está olvidando de eso, pero cuando hay un cambio en Venezuela, Gocho, nosotros tenemos que replantear estos casos. El caso de Amoroso es violatorio del derecho humano al voto y además desencadenó en todas estas persecuciones, ejecuciones extrajudiciales, más presos políticos y todas esas cosas. El señor Amoroso es una persona que tiene que pagar cárcel. ¿Eso lo dice alguien? No, porque bueno, que no. Lo que hizo el señor Amoroso el día 28 o 29 de julio fue extremadamente grave y él tiene que rendir cuenta a la justicia. Bueno, profesor, quería que en 10 segundos nos diga cuál es el curso que está dando actualmente para poder despedir el espacio. Mira, el curso se llama Desentrañando el Poder, debe estar en el aire mañana.
un poco hacer que la gente se dé cuenta por sus propias vías de qué es lo que verdaderamente está pasando cuando le ponen un hecho por delante. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Y vamos a comerciales, ya seguimos en elgocho.com.